Bueno, y en este contexto vamos a hablar también de los comedores, el rol que cumplen los comedores en Posadas, en la provincia, de este registro, sí, hay dos registros, el registro permanente de comedores comunitarios, que es el REPECOM, y el registro permanente de comedores de Posadas, que es el REPECOP. ¿Quién es el coordinador técnico de estas áreas? Es Alberto Penayo. ¿Cómo estás, Alberto? Buen mediodía, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias igualmente. Bien, el REPECOP era también un registro nacional que se eliminó. No, ese es el REPECOM. Ah, ok. Perdón, sí, RENACOM, perdón, RENACOM. RENACOM. Nosotros Y este lo es que REPECOM. hicimos a partir del 24, por directiva del ministro, el cual fue invitado a estar en esta área, generar un programa que sea nuestro en la provincia de Misiones, de a poco, como para ir conociendo cómo funcionaba todo el esquema con las organizaciones sociales, con todo. Y bueno, nace el REPECOP en la ciudad de Posadas, que es un registro permanente de comedores de la ciudad de Posadas, y el REPECOM, que es un registro permanente de comedores de la provincia de Misiones. Durante todo el 24 lo que se hizo a partir de una declaración jurada donde cada organismo, organización, el que esté en ese proceso, tenía que acercarse al Ministerio de Desarrollo Social y se inicia un proceso de registro. A partir de ahí nosotros empezamos a acompañar el proceso, a conocer la realidad. Hoy existe un registro en la provincia, en el Ministerio de Desarrollo Social, de todas las personas que son asistidas dentro de este programa o esta red alimentaria que bueno, ya hace rato viene funcionando, pero bueno, a partir de ahora, técnicamente hablando, depende pura y exclusivamente del Ministerio de la Provincia de Misiones a partir del retiro de Nación, ¿no? ¿Y cuántas personas son las que son asistidas? Bueno, en total hoy aproximadamente 10.000 raciones en forma diaria es lo que se produce. A veces más, a veces menos. ¿Pero raciones quiere decir un plato para una persona o raciones por ahí para una olla para la por familia? ahí, claro, raciones un poco menos, digamos. Claro. Hay una variación entre 12.000 y 14.000 personas que normalmente tienen la necesidad de una asistencia directa. ¿Y cómo es la asistencia? ¿Registro contempla solo comedores asistidos por la provincia o ya directamente no hay comedor que sean asistidos por Nación? No, Nación técnicamente hoy es cero. Cero, o sea que la provincia de a poco fue tomando la posta y se aplicó la primera fase del REPECOM, que es, digamos, un registro provincial. La segunda fase, que está pendiente todavía, implica que vamos a tener que ir comedor por comedor, hacer una asistencia mucho más compleja que tiene que ver con la estructura que hoy tiene la responsabilidad, porque termina siendo como una especie de intermediario el comedor que tiene la obligación de prestar un servicio, pero hay que ver bien las condiciones. A veces el ministerio hace asistencia para el lugar porque no tienen muchas de las cuestiones como ser equipamiento, inclusive la misma estructura, que a veces son muy precarias. Y que te reconocen muchos comedores que aumentó encima la cantidad de gente que va a comer ahora. Eso ni hablar. Es increíble en este momento cómo se nota el incremento en forma diaria que se está recibiendo, sobre todo el área donde se encarga de la cocina centralizada, porque hay dos modalidades, que es centralizada y descentralizada. O sea, hay una asistencia directa por platos de comida y otra que es, digamos, para que los comedores puedan de alguna manera realizar como pollo, verdura, víveres secos, que se le asiste en forma diaria también y que ellos cocinen. ¿Y cómo se contempla o cómo se decide qué comedores van a funcionar tales y tales días, quiénes con el almuerzo, quiénes con la merienda? Porque en varias oportunidades, dialogando con algunas cocineras, nos decían que de pasar a servir la comida todos los días, ahora hacen 3 veces por semana, por ejemplo. O cada 15 días. O cada 15 días. Cuando por ahí le juntan algo de lo que le quedó y hacen una cada tanto. A ver, hay que entender de que hay todo un proceso que todos los meses hay que pagar, sí, toda una serie de cosas. A veces hay como demoras en los pagos, entonces hay una asistencia, por ahí genera algún tipo de situaciones de esta característica, pero normalmente se va cumpliendo hasta donde yo sé, que no es mi responsabilidad directa, porque la mía es administrar, digamos, la cantidad de espacios, la cantidad de personas. Nosotros tratamos de mantener un equilibrio bastante razonable, con mucha razonabilidad, porque la necesidad sabemos que lejos de disminuir en este momento, se incrementa. Entonces hay un orden, se trata de cumplir. Yo no digo que no, hay momentos que la situación se desborda. ¿Y esas ollas salen desde la cocina central o algunas cocinan? Bueno, por eso digo, hay dos modalidades. Ajá. Las centralizadas son las que salen ya
la comida preparada, lista, que son más o menos 180 platos que vienen a ser, como él dice, que se convierten en raciones, que son más o menos 10.000 por día, y aparte tenés otro tanto donde lo que se hace, se le dice descentralizada, donde ellos llevan el pollo, la verdura, que se lo lleva para que cocine. Para que cocine. O sea, hay una red, para que se entienda, funcionando entre la sociedad y el Estado, digamos. Y esto que muchas veces circuló y que tanto daño le hizo a los comedores, de los punteros, que se quedaban con la mercadería, que se quedaban con la carne, que no ponían toda la carne, que ahora mirando a lo lejos uno dice cuánto daño le hizo al mismo servicio que dan estas mujeres, ¿no? Bueno, o barrios. Totalmente. Yo creo que una de las cosas que ha, digamos, cambiado un poco esta creación de este programa nos permite a nosotros una mirada muy cerca. No solo desde el momento que retira, sino el momento hasta que llega. O sea, hoy el Estado está en las dos puntas, digamos, el momento que parte la ayuda en el lugar que sea y el momento que se está entregando. Yo particularmente creo que la corrección de todo eso lleva tiempo. Y bueno, no puedo decir de que no va a existir o que no exista. Yo creo que como todas las cosas, pero hoy hay un orden y hay un registro y el que no cumple se le va a sancionar, porque inclusive ahora se va a aplicar una segunda etapa que tiene que ver justamente con el protocolo. El protocolo tiene varios niveles. O sea, hay advertencia, hay en la misma mirada que se va teniendo. ¿Y qué consiste? ¿En que realmente la comida vaya a la gente? La comida tiene trazabilidad, que le dicen, ¿no? Que de acá, por eso digo, del principio hasta el final. Y en eso hay un protocolo que ir cumpliendo. Y se le va haciendo el seguimiento a cada agente, vamos a ponerlo en estos términos, que interviene en el proceso. Nosotros tenemos la orden de emitir un informe dentro del mismo espacio para que, obviamente, se tomen determinaciones en el área jurídica como corresponde. O sea, no se puede, bajo ninguna circunstancia, permitirnos o darnos lujo de que una situación de esa característica, si existiera, que sigue existiendo. Hay que eliminarla. La única forma es a través de los protocolos y cumplimientos. Pero Alberto, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que vendía la leche? Sí. Gente que vendía la leche y que ofrecía a través de las redes sociales la leche que se vendía. Un comercio chino vendía cosas del ministerio, también vení. Se vio eso. Yo creo que es parte, ¿no?, de un proceso que lamentablemente a veces no tener una estructura que nos permita una mirada profesional, técnica, donde vos tenés gente, digamos, capacitada como para no solamente de ojos, sino de conocer cuáles son los ítems que son importantes para que esto funcione y genera eso. Entonces, yo creo que hoy, a mi criterio, en mi humilde opinión, yo no soy el que tomo decisiones en ese aspecto, sí cumplo una función de organizar y coordinar, hasta donde yo sé, las veces que hemos emitido una opinión técnica para que se actúe, se ha actuado. Ojalá que esto se profundice. Y además le va a corregir a la misma gente que trabaja dentro de los comedores, ¿no? Sí, no tenga duda, sobre todo a aquellas que todavía persisten bajo los esquemas tradicionales de algunas asociaciones civiles o movimientos sociales, que hoy son los menos prácticamente, pero persisten. Entonces yo digo, la modalidad tiene que ser igual para todos. Si nosotros decimos que en lo político tiene que pasar por este proceso de trazabilidad, todos tienen que pasar, porque si no, el esquema no sirve, me parece. Yo creo que estamos por el buen camino, hay que corregir muchas cosas, pero bueno, es parte de un proceso que también no se olvide que no todo tenía que ver con la provincia, tenía que ver con naciones, bueno. Tal cual. Claro. Había mucha cuestión ahí entre los movimientos sociales que por ahí no siempre era lo que uno creía o uno esperaba, ¿no? ¿Y hay diferencia entre lo que pasa acá en Posadas con el resto de la provincia? A ver, la provincia tiene ciertas características, digamos que el intendente por ahí tiene esa lógica que es mucho más territorial y hay una administración mucho más cercana. Lo que se administra mucho es lo que tiene que ver con todo lo que son los tariferos, ¿no? Acuérdense que la Interzafra, a través del CITAMI también estamos administrando nosotros a partir... bolsa? Ellos llevan bolsa, ellos llevan una ayuda, una bolsa. Un módulo sería. Un módulo sería mensual durante los 5 meses y eso sí hay un registro exacto. Ahí, por supuesto, nosotros hemos impuesto inclusive acá, sobre todo acá, un sistema donde a través del ANSES nosotros podemos saber qué tipo de ayuda está recibiendo la persona, si cobra sueldo, si no cobra sueldo, y todo eso aparece automáticamente un color rojo y ese color rojo le impide automáticamente. Hoy el diálogo casi es personal con las personas que están recibiendo estas asistencias. Y esas personas que están a cargo de los comedores, ustedes deben tener un registro, si esa persona cobra o no cobra, si el comedor está en su casa o está en un lugar del barrio.
Hoy existe un registro. Inevitablemente esto nació el año pasado, digo inevitable porque ellos no esperaban, con un proceso de declaración jurada, donde habían agrupaciones, movimientos sociales que tuvieron la obligación de venir y declarar. Esa declaración a mí me determinaba desde el área nuestra, digamos, saber cuántos comedores administraban, porque ¿cuál era la modalidad? Un movimiento social tenía 10, 12, bueno, dame los nombres, los apellidos, y así se inició todo un proceso y hay un camino que recorrer. Y también me imagino que esto de saber dónde está el comedor le permite a ustedes saber en qué situaciones se sirve la comida, la salubridad. Es la segunda fase. Es la segunda fase donde podemos profundizar aún más, que bueno, estamos esperando que el ministro también diga mañana y profundizamos. La idea es entrar un poquito más en la parte, digamos, territorial, que es compleja. Es muy compleja porque, bueno, Posada grande, Misiones más grandes, y no podemos hacer de la noche a la mañana, pero sí hay un claro objetivo que es hacer de que las personas que requieren la asistencia les llegue a como de lugar. Si eso significa a veces romper ciertas barreras o esquemas tradicionales que ya conocemos que tienen que ver con las conductas que por ahí no son, pero hoy son los menos. Yo tengo que ser totalmente sincero, en el 2025 muy pocas sobresaltos, ya no hay esas grandes situaciones, digamos, de estrés que genera que mucha gente reciba, bueno, pero yo como digo, no sé qué puede pasar mañana. Te cuento una infidencia y algo que se ve en la realidad. Me decía alguien del gobierno que trabaja en casa de gobierno, hace mucho que no se ve los movimientos sociales protestando acá, por ejemplo. No. Evidentemente hubo un cambio, que no sé si favoreció a la gente o no, pero ya no hay más esa protesta. Me acuerdo de la CCC que te acordás que cortaba la Junín y ahora no existe más eso. No, porque bueno, vuelvo a decir, hubo una declaración jurada, parece una tontera que yo insista en esto, pero eso fue una declaración donde vos declaraste todo eso y hay cosas que nosotros, por supuesto, al verificar, vimos que eso no era correcto, entonces todo eso, una serie de correcciones que se fue haciendo en función a directivas precisas. La comida tiene que llegar después. Ojalá algún día hablemos de que no están mal los comedores, ¿no? Que sería lo ideal porque eso habla de la mejoría que hemos tenido como sociedad. Y tiene que llegar sin condiciones, porque tampoco es normal que le obliguen a ir a una protesta y le tomen lista para que estén ahí. Claro. Bueno, eso hoy no va a pasar, bajo ningún punto de vista. Eso lo tenemos re claro, pero hay cosas que es intra, digamos, organización que nos permitimos ir apuntando y dándole el elemento al ministro y al ministerio para que actúe. O sea, y el universo de personas que se contemplaba anteriormente, que capaz no había registro de cuántos era, ¿está garantizado que se contemple ahora? Es decir, ¿están todos? Sí. Hoy el universo, inclusive en las correcciones, los números no eran tampoco los correctos. Entonces, para que ustedes vayan viendo esto que están diciendo ustedes, pero, a ver, la corrección es necesaria, claro que es necesaria, sobre todo cuando la provincia, acuérdense que ahora tiene que administrar con sus propios pecunios, digamos, y hay que ser objetivo y hay que ser preciso, y yo creo que a eso apunta el esquema de Repecó y Repecón, corregir aquellas cuestiones que sabemos que en muchas circunstancias están escapadas de las manos de un funcionario de dos, porque si hay directiva de nación que se mezcla con la provincia, complejiza muchas veces. ¿Y los movimientos aceptaron todo esto? Y la verdad que no sé si hubo una charla de esa característica, digamos. Yo creo que sí hubo como una especie de hay que hacerlo. No sé si le quedaban muchas opciones tampoco. No quiero, digamos, discernir en esa cuestión. Creo que el gobierno de la provincia hizo las cosas que tiene que hacer, por lo menos hasta donde yo puedo inferir. Técnicamente, inclusive cuando yo armé el programa con otros compañeros, lo sometimos al IPEC, el IPEC intervino también en la decisión, hicieron toda la corrección que había que hacer, todas las sugerencias, ellos tienen todas las herramientas para hacerlo, conocen el territorio, y a partir de esa mirada, ese aporte que ellos hicieron, bueno, se empezó a aplicar en 2024, ya por marzo, y hasta ahora, hoy hay un equipo en el Ministerio, en el área de coordinación operativa, que está a cargo de Manuel Sánchez, en la cual estoy yo también como coordinador técnico. La verdad que un equipo muy interdisciplinario, bastante interesante, y bueno, el objetivo, vuelvo a decir, Repecón, que son herramientas que hoy están disponibles para mejorar fundamentalmente el mecanismo. Y en esta segunda etapa no solamente se va a ver, a mi criterio, por lo que usted está explicando, no solamente se va a verificar que funcione el comedor, sino por la cantidad de raciones que dicen dar, realmente tengan rostros, ¿no? Tal cual. No, sí, eso es clave. Inclusive fin del año pasado, o no, principio de este año,
se estuvieron haciendo especies de verificación en campo sin decir nada. Íbamos, porque yo tengo en nuestra planilla. ¿Y con qué se encontraron? Y la verdad es que en la gran mayoría, salvo un par de casos, vimos que no, porque ahí es con nombre y apellido. O sea, claro. no es que usted me puede cambiar toda la semana, o sea, es una cosa de loco si eso sucede. Hubieron algunos casos, digamos, donde podemos decir de que, bueno, habían ciertas anomalías, pero que no eran significativas. De que las hay, vuelvo a decir. Pero en su gran totalidad hemos visto que, de alguna manera, había un cumplimiento, yo diría, sano de un 80%, con una variación de, no puedo decir más o menos, como te podría decir de la estadística, pero hay una variación aceptable cuando uno encuentra que un porcentaje alto de esa necesidad está cubierta, realmente. Bueno, yo creo en ese sentido lo vi bastante positivo. Vamos a ver cómo sigue esta segunda etapa, que yo calculo que en estos días estaríamos avanzando en ese segundo nivel, que tiene una mirada más profunda, porque hasta inclusive ahí vamos a ver la situación individual, en el caso de peso. Claro, eso te iba a decir, a ella viene lo multidisciplinario, digamos, cuando uno tiene detectada a la persona, sabe qué necesidad tiene. Sí. Porque hay otras necesidades que nacen justamente ahí, que el Ministerio las puede ir mirando y tratando de achicar, como yo siempre digo, achicar la brecha. Yo no creo que cambie. Creo que la situación económica, por lo que estamos viendo ahora, inevitablemente va a incrementar esta situación, ¿no? Es muy difícil que Bueno, baje. está bueno porque también se le visibiliza a aquel que tiene el comedor. Hay mucha gente que Sí. lo hace porque vio la necesidad en su barrio y no podía dejar de prestarle atención y ocuparse en el tema, que realmente es sumamente loable, ¿no? Ahora, ¿se va a identificar y se prevé en algún tiempo algún reconocimiento a esa mujer que cocina o que sirve la comida? Y ya creo que es en otro nivel, pero me da la sensación de que el inicio de todo esto siempre fue leal, digamos. Yo no soy quien para juzgar ninguna de las acciones. Y como decimos, puede ser que esto se vaya distorsionando. Hoy yo creo que no, hay un control. Y seguramente ellas o ellos que han actuado durante todo este tiempo puede a la corta o a la larga tener algún tipo, digamos, de beneficio que podría ser siempre ínfimo, ya que el Estado en ese sentido pocas veces te brinda, digamos, una ayuda personal. Y la mayoría son vecinos, es decir, no hay La ni un mayoría puntero ni un conocen, militante. son vecinos, se conocen todos. Usted cuando va, prácticamente usted pasa a ser con el tiempo de la familia, ellos te conocen, sienten mucha seguridad cuando va al ministerio, eso también es muy importante, se siente mucho más confianza y con confianza te dicen pasa esto, pasa lo otro. Yo creo que genera empatía, genera una relación que no hay que perderla porque es fundamental, porque si no, vos perdés el diálogo con la sociedad. Tal cual. Y eso es clave. Yo siempre Además digo, manejan, son los verdaderos militantes esos, ¿no? es la gente. Es la gente la que percibe la necesidad y te la dice. Y te la cuenta. Y si uno no tiene la capacidad, por eso yo creo que lo que se viene haciendo, le ha tocado a Manuel Sánchez un par de veces ir directamente él a verificar, y como yo le digo, lo importante no se trata de lo que nosotros como medio tengamos que decir, sino lo que percibe aquel que tiene la responsabilidad directa y que no te la cuentan. Vos la tenés que ver ahí. Fernando hace mucho eso, o sea, que me parece que está bien que siga con ese camino, que le va a servir a la política y le va a servir a la sociedad. Al menos yo veo eso. Yo trabajé siempre así, siempre inmiscuido con el tema. No me gusta que me cuenten. Igual fue medio injusto porque en realidad los comedores fantasma y todo eso fue la nación detectó en zonas muy específicas y no todos los Pero comedores ¿te acordás son que así. hubo un tiempo que cortaban las avenidas y demás? Pero Porque claro, sí. cuando se quiso comenzar a ordenarlos, también hubo una resistencia importante. No sé si son los de provincia o de nación, pero hubo una resistencia, ¿no? Me parece que ahora llega la ayuda mucho más directa a la gente, no hay intermediario, ese es el cambio Claro, más exacto. profundo. Hay barreras todavía, pero hay que entender lo que sí, que es lo que dice, vamos más directo. Y la gente sabe. Claro. Porque la gente hoy te llama por teléfono, o estamos dentro del protocolo, hay una instancia de diálogo directo. Entonces eso impide que las cosas Claro, se... y por eso no le pueden obligar a ir a la marcha, por ejemplo, si igual reciben las cosas, no hace Exacto. falta Sí, que sí. le vayan a dar el presente. Igual reciben un poco, ese es el objetivo, yo creo que eso ha sido muy positivo, en lo personal lo veo así. Alberto, gracias No, por al venir. contrario, a las órdenes, estamos para ayudar.